Como he podido mostrar en cada uno de los videos, Mackie se preocupa muchísimo por el usuario intermedio, que no es el casero y tampoco es el ingeniero de sonido de grandes conciertos, sino que se enfocan en todo lo que necesiten, equipos donde cualquier persona puede aprender a manejarlos de una forma en que se sienta profesional, y efectivamente lo han logrado. Con muchas de las características que vamos a mencionar acá, usted se va a dar cuenta de que este altavoz es perfecto para cualquier cosa. Hay personas que necesitan un altavoz de este tamaño para sus asados, sus paseos, sus sancochos, sus paseos de olla, como hablamos acá en Colombia, sus recochas, sus fiestas familiares, pero al mismo tiempo este altavoz también tiene un desempeño profesional en cuanto a lo que es conectar una consola y empezar a trabajar. Para mí es un honor, y gracias a la empresa Sonido en Vivo, distribuidor oficial de Mackie en Colombia, que nos ha prestado este Mackie Trash Go 212, vamos a realizar este video con todos los detalles que usted se pueda imaginar. Quiero justificar en este momento el porqué de la existencia de este producto, y es debido a dos factores muy interesantes que he descubierto durante el desarrollo de mi canal y conociendo el concepto de Mackie, que ya que es una empresa muy cercana a mí, pues he podido como deducir y coincidir con cosas que ellos están pensando. Mackie es una empresa que escucha mucho al usuario. También están muy pendientes de las reales necesidades de las personas que compran sus productos y de otras marcas también. El éxito de la Mackie Tune Go, que ya hice un video que tiene más de 1 millón de vistas, el más visto del mundo de este altavoz, que está acá si los deseas ver, inquietó a la compañía acerca de cuál sería el paso a seguir. Observaron una gran oportunidad en esta serie Trash y dijeron, bueno, coloquémosle una batería a este altavoz a ver qué tal nos va, y efectivamente creo que es, en mi opinión, acertado. Y hay competidores muy interesantes que más adelante los vamos a revisar. Entonces es un altavoz de batería recargable que lo puedes llevar a todas partes. Me encanta que esto sea así porque mucha gente estuvo preguntando qué altavoces de 12 pulgadas o de 15 de gran tamaño era lo que realmente la gente estaba buscando. Observamos que gran parte de los altavoces de 8 pulgadas, como uno que tenemos por acá, bueno, lo voy a enseñar de una vez. Este que ustedes están viendo acá es de 8 pulgadas, ¿cierto? Para que lo quieran ver, lo estaremos lanzando en nuestro canal, si es que ya no lo hemos lanzado. Bueno, se estaba pensando en alternativas como un subwoofer, como algo así adicional, pero lo más acertado y fácil y económico es esto. Y lo que más me sorprende es el precio, son aproximadamente $499, me parece extraordinariamente económico. Chival trae eso. Trash 212 Go es que es una caja de 12 pulgadas. El altavoz, más no el tamaño de su caja, es inclusive más grande que algunos altavoces de 15 pulgadas de esta compañía y de otras. De alto, 77 centímetros. De ancho, 44 centímetros. Y de profundidad tiene 39 centímetros. Como ven, las dimensiones son grandes, comparables a un altavoz de 15 pulgadas. Y tiene que ver con la calidad de sonido que vamos a obtener este altavoz en cuanto a graves, lo cual es una gran dificultad que se manifiesta en todos los altavoces de batería que he revisado en mi canal. Bueno, tenemos entonces que Mackie tiene algo muy interesante en el diseño de esta caja. Primero, no sé si tendrá algo que ver, pero es el mismo molde de la EON de JBL. Es bastante parecido su estructura. Igual, pues todos sabemos que estos moldes tienen una licencia que por un tiempo funciona. Cuando ya pierden la licencia, ya cualquier fabricante puede tomar este molde y empezar a hacer. Por eso usted ve cajas originales de una marca y otras copias de otras marcas cualesquiera con exactamente la misma forma. Vamos entonces a revisar este altavoz. La parte frontal, una reja frontal muy gruesa, muy resistente, que está atornillada por 6 tornillos de muy buena calidad. Todo esto. La caja está construido en una especie de polipropileno, pero se siente barato. No es algo supremamente extraordinario como lo que serían otras más costosas como la SRM V-Class o la SRT o el Showbox, sino que es una caja creada con un plástico pues que no ofrece como la más alta calidad, pero funcional sí lo es. En los lados tenemos lo siguiente: unas asas de transporte que no son demasiado cómodas, la verdad, para sujetar, pero son lo suficientemente amplias para que los dedos quepan fácilmente. Unas patas con el mismo plástico para colocarse como monitor en ambas caras, como podemos observar acá. Al mismo tiempo, a este lado tiene otra asa de transporte. En la parte trasera tenemos 2 asas de transporte. Me llama mucho la atención este color, me hace recordar de la Mackie Tune Go.
Acá en la parte trasera tenemos lo que es el panel de control, detrás está el amplificador, procesador, y acá en la parte inferior nos encontramos con el recinto de la batería recargable, en la cual más adelante te vamos a enseñar cómo la podemos extraer y qué ventajas tiene esto con respecto a otros competidores. La caja pues es bastante fácil de quitar, 15 kilos, es liviana, las asas de transporte permite cargarlas de muchas formas, así que obsérvese lo fácil que es de colocar acá en su respectivo trípode. Acá en la parte inferior nos encontramos también con unas patas muy parecidas a la serie E.ON de JBL, lo cual pues pueden ser un poco resbaladizas. Yo hubiera preferido que hubieran sido en plástico de caucho para que estas tuvieran más agarre cuando se coloca sobre alguna superficie que sea lisa. Acá en la parte trasera tenemos algo que me gusta, que es un prisionero en forma de rosca con el fin de que no se mueva fácilmente después de ajustarse contra un poste o trípode. Bueno, tenemos entonces el panel trasero bastante básico de utilizar. Dos entradas donde podemos conectar conexiones de línea y conexiones de cable de micrófono, o más conocido como Canon o XLR. Tenemos acá un nivel de entrada. Es importante advertir lo siguiente: si usted desea conectar una consola, le sugiero de forma obligatoria dejarlo acá en la mitad, aunque en el manual de instrucciones exige que sea aquí a las 9 en punto. Honestamente yo ensayé esta posición y no obtuve los resultados esperados. Lo mismo en la segunda entrada, no hay que explicar más. Tenemos la función más importante de este altavoz, que es reproducción de música sin ningún tipo de cables. Presionamos el botón Bluetooth, este que aparece acá donde dice Pair, y este empezará a parpadear buscando dispositivos que ya han sido conectados previamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a dejar presionar este botón Pair durante 3 segundos y este empezará a parpadear lentamente. Lo que hacemos simplemente es buscar este dispositivo que normalmente se encuentra finalizando la lista, ¿cierto? Encontramos ya el TrustGo 212, nos solicita vincularse. Efectivamente ya ha sido conectado nuestro TrustGo y podemos ya empezar la reproducción de música. Es importante decirle que el volumen que entra, muchísimo cuidado con esto que te estoy diciendo, el que entra al altavoz es el que nosotros manejamos desde nuestro celular. Esta perilla no nos sirve para absolutamente nada cuando estamos conectados por Bluetooth. Luego, ¿cuál es el volumen que debemos utilizar para que se escuche el altavoz? El volumen del altavoz es esta perilla de acá. La podemos colocar en el nivel deseado. ¿Qué aclaración se debe tener en cuenta? Si usted no le ha subido volumen desde su smartphone, por más que le ponga máximo volumen a esta perilla, la música nunca va a sonar. Este botón, llamado Link, sirve para conectar inalámbricamente otro altavoz para la reproducción de música. Bastante útil si deseamos tener un sonido estéreo sin necesidad de conectar cables adicionales o hacer configuraciones extras. Acá en la salida es la combinación de todas las entradas que hemos realizado acá en el altavoz hacia otro equipo u otro amplificador u otro altavoz, lo que usted quiera, lo que usted necesite con esto. Es importante aclarar que el nivel que sale por acá por este altavoz es independiente de la posición que se encuentre la perilla de volumen principal, así que no es necesario que usted tenga miedo en que usted la tenga totalmente enmudecida la salida del altavoz, o sea esta, o al máximo, da lo mismo. Algo que me llama mucho la atención es el encendido y apagado de este altavoz, ya que en la parte interna nos encontramos con un relé, como un switch automático que funciona cuando detecta la entrada de electricidad de la batería. Me parece muy interesante en este nivel de precios y sobre todo de altavoces autoamplificados con batería. Vamos a enseñar en el día de hoy entonces las partes de la Mackie Trust 212, que es exactamente el mismo equipo físicamente en hardware que el Trust 212 que funciona con energía eléctrica. Así que en caso de que yo vaya a hacer revisión de este altavoz más adelante, que es conectado directamente a la energía, no voy a mostrar esta parte del video, será suficiente para ambas. Entonces tenemos una reja que vamos a quitar a continuación, que se ve sorprendentemente resistente, está muy bien hecha para el precio que está pagando, me tiene sorprendido la verdad, se siente muy firme.
Se siente extremadamente bien. Y pues hemos descubierto aquí la parte delantera. Como ustedes lo están apreciando acá en este momento, pues el diseño del agudo se me asemeja mucho al Electro Voice ZLX. Es sorprendente el parecido, excepto que los desfogues se encuentran acá al lado. Me parecen de un tamaño generoso, lo cual pues puede dar una impresión que me la he dado del sonido, que más adelante voy a hablar acerca de cómo trabaja este sonido y daré mis impresiones en tiempo real. Tenemos un parlante de 12 pulgadas, aparentemente se ve bien construido, dos estrías acá en la suspensión, lo cual al ser tan grandes pues me puede dar la impresión de que tiene unos muy buenos graves. Acá el LED me gusta mucho que esté en la carcasa, ya que en otros modelos de otras marcas pues se observa que este viene incrustado muchas veces acá en la reja y pues no me parece que sea bueno, porque a la hora de quitar la reja accidentalmente podemos hacer un daño. Así que esta es la parte delantera del Mackie Trash. Tenemos entonces el altavoz de bajas frecuencias, que es exactamente igual al del Mackie Tune 15A, que revisamos hace poco en nuestro canal, hace algunos años. Yo lo veo exactamente igual, la verdad las diferencias creo que no las notaré, pero lo veo muy similar. Por estos 5 orificios que usted ve acá, más este sexto grande, sale todo el aire cuando está a máxima potencia este altavoz. Es un espectáculo ver salir de estos orificios el aire, se siente muy fuerte, así que asegura ventilación y evita que este altavoz se queme a altas potencias. Observamos entonces que es una estructura en ferrita, tiene un peso aproximado de unos 3-4 kilos. Acá observamos una suspensión bastante ancha, lo que permite un buen desplazamiento, así que hay buena reproducción de graves. La bobina yo le pongo más o menos 2 pulgadas, una potencia continua, más o menos entre 250 y 300 watts. Observamos que el cono es de papel, lo más común que podemos observar en Mackie, que asegura una buena reproducción de graves y medios graves y graves de gran potencia. Es un altavoz hecho de una forma que está interesante por el precio. Esto lo ve uno en altavoces más costosos, así que por este componente de baja frecuencia le doy el visto bueno. Acá podemos observar el driver de altas frecuencias, que su forma de acoplarse es en rosca. Tenemos entonces que es una construcción hecha en ferrita, exactamente igual al que vimos en toda la serie Mackie Thumb, en todas sus generaciones. Es exactamente el mismo driver, solo que aquí lo vamos a demostrar de nuevo en una cámara que tenemos pues actualmente grabando los vídeos, que se ve un poco mejor. Vamos entonces a desbaratar para que usted observe internamente cómo está este componente. Aquí podemos observar la salida y vamos a quitar este acople, en el cual podemos ver un espacio muy pequeño en donde sale el aire y el sonido de los agudos. Me hubiera gustado que esta parte de acá no estuviera presente para un mejor desempeño, ya que en las mediciones, como usted podrá notar, se ve bastante atenuado. Así que si Mackie puede quitar este componente, honestamente se los agradecería. Entonces tenemos aquí la cúpula de titanio, en la cual vamos a retirar lentamente, y aquí le enseñamos la bobina. Es de solamente 1 pulgada y es totalmente titanio, lo cual encontraremos una buena calidad de sonido, buena resistencia a niveles de presión sonora, y pues observamos que se ve excelente la calidad de construcción. No hay más que decir aquí, es un imán en ferrita donde se encuentra alojado la bobina. Así que esto sería el componente interno de la alta frecuencia, para que lo observe usted más cerca. Suscríbete a nuestro canal para ver más vídeos como este. Vamos a hablar entonces acerca de la calidad de construcción de la estructura. Es un plástico que se ve interesante, unos refuerzos que se ven dentro de lo normal, pero la calidad se ve inferior a lo que conocemos como la Mackie Thumb. Definitivamente, se siente ordinario en el tacto, pero los refuerzos que podemos observar en los laterales son suficientemente buenos como para la estabilidad del altavoz. Acá observamos una tela acústica, algo pues precisa para el presupuesto de este altavoz. Los refuerzos en la parte inferior también se pueden apreciar, y aquí pues podemos observar la estructura general de la caja, que se ve bastante bien.
no vemos como grandes estructuras o, por así decirlo, innovaciones dentro de la caja, no. Exactamente igual a una caja económica como lo es en este caso, así que la construcción, la calidad de construcción no me sorprende para nada, está dentro de lo que yo esperaba ver. Vamos a enseñar a continuación la parte trasera del altavoz, que esto se acerca demasiado a lo que es un altavoz convencional. Esto ya es otra categoría muy nueva, muy innovadora, en la cual pues Makitras ha dado un primer paso a algo serio. Efectivamente vemos un módulo de amplificación que se ve muy potente, una construcción algo básica, típico de productos económicos de China, pero supongo que puede ser algo bien interesante. Esto se parece mucho a una copia de lo que serían los amplificadores Pascal. Acá como lo está observando, se parece mucho al UPRO 2 que la Makitun tenía, quizás sea una copia similar, se parece mucho estéticamente. Y pues acá tiene que haber 300 vatios. Acá está la bobina para el circuito de agudos y este es para el graves. Sería muy interesante conocer qué fabricante es el que realiza este tipo de amplificadores. Acá nos encontramos con la tarjeta del procesador, donde nos prácticamente regula los volúmenes de control. Acá es donde se le inserta la actualización. Esta es la correa que transmite los datos que entran por acá y por Bluetooth. Y aquí tenemos, esta es la fuente de poder de este altavoz y esto sería la sección de amplificación. Y acá observamos los conversores para la batería recargable. O sea, está muy bien construido y pues para el precio creo que es una ganga, la verdad, por el valor. No es a la primera. Y aquí hemos quitado la tapa. Acá nos encontramos con la batería recargable. Es de un tamaño más grande de los equipos que hemos revisado. Y observamos que tiene una capacidad de 97.68 vatios hora para un total de 8.800 miliamperios para una duración aproximada de unas 10 horas a volumen moderado. Hasta 10 horas de diversión vamos a tener aquí con este altavoz. La batería es de 8.800 miliamperios, exactamente el mismo sistema de los otros equipos que hemos revisado, donde se hace la carga por medio de un adaptador externo, así que se recomienda comprar varias en caso de que vas para un viaje largo. En un descanso puedes cargarlo. Aproximadamente 4 horas se demora para la carga al 100%. Es pesada y pues me parece genial que podamos tener un altavoz por fin de un tamaño decente con batería. Listo. Y atornillamos. Es bastante fácil de hacerlo con cualquier tipo de herramienta. Sé que hay muchas excusas por las cuales usted no se ha suscrito a este canal. De pronto usted solamente viene a buscar lo que necesita y una vez lo encuentra, se va. Yo pienso que vale la pena que usted se dé una oportunidad en suscribirse, debido a que automáticamente, inclusive lo que usted está pensando, se te va a llegar automáticamente a tu celular debido al avanzado algoritmo de YouTube. Entonces suscríbete y vas a ahorrar muchísimo dinero, vas a evitar que te estafen en las tiendas de ventas y vas a lograr el mejor precio dentro de lo que se conoce como sonido profesional a la hora de comprar altavoces, ya que las grandes marcas están confiando cada vez en nuestro contenido. Así que suscríbete. Y si esto no es suficiente para ti y si ves que es demasiado poco, vamos a hacer un sorteo. Proceder con la medición para dichos especialistas e ingenieros de sonido que meticulosamente desean investigar a profundidad qué tal es la respuesta de fase, de frecuencia de este altavoz. Vamos entonces a enseñarle lo siguiente. Tenemos el Makitras Go 212, en el cual observamos una potencia muy buena en los graves. Se dice que la respuesta de frecuencia es a partir de los 50 Hz y pues efectivamente es cierto lo que dice. O sea, la potencia de los graves es muy destacada, como siempre en los productos de Maki. No hemos hecho ningún bass bus, nada de eso, nada que realce los
los graves. Acá, a medida que vamos perdiendo agudos, donde están las frecuencias más agudas y más nítidas, recomiendo ecualizar a partir de 12 kHz en adelante. O si usted tiene una aplicación de celular donde dice 12K o 16K, subirle bastante para que escuches más nítido el parlante. Acá en esta zona sí recomiendo atenuar un poco, ya que aquí esto le puede sonar un poco la voz estridente. De resto, excelente el altavoz por lo que estamos comprando, muy buena respuesta de frecuencia. Respecto a lo que se conoce como transferencia o medición, pues de lo que usted como ingeniero de sonido, de pronto que esté viendo esto por casualidad, pues observamos que se recomienda utilizar otro altavoz exactamente igual a este. No se ponga a inventar con combinar este altavoz con otros, sería un desastre. Y la respuesta de frecuencia pues refuerza exactamente lo que hemos visto en la función de espectro. Es muy buena, me parece que es bastante buena la calidad de sonido de este altavoz. Ya. Yeah. Mi corazón oprimido, Ese es JS, papá. junto a la alborada, el dolor de sus amores y el sueño. Audio directamente grabado de micrófono binaural. Ya. Entrando en un estado que te vicia, apoderado y alejado de murmullos en mi mundo detenido. Las lágrimas salinas de mis ojos han brotado y han sonado como sábilas las penas que he sentido. Y con el corazón oprimido a lo García Lorca, escriba el alba los besos que calman mi alma tosca, que busca hablarle al oído mi juicio dormido, con la misión de despertar mi dolor reprimido. Y yo sigo aquí dando matiz en este entorno gris, por la tristeza que me embarga al querer ser feliz. Y es que el querer no es suficiente en esta vida, sí. El deber con los tuyos es a lo tuyo darle fin. Y, en fin, es triste cuando lo que quieres ser pone al deber sobre el querer y no sabes qué hacer. Los momentos de rabia y la risa falsa me dan más ganas de tirar todo y terminar la farsa. ¡Ja! Y eso no es nada, panas, como aquello de levantarse en plena madrugada para buscar algún peso, y eso no alcanza para nada. Y cada día vas muriendo viendo pasar las semanas, los meses, los años, la vida pasa. Y conforme pasa el tiempo siento se marchita la esperanza, se acaba la confianza, la inocencia, la infancia. Ya las flores de este jardín perdieron su fragancia. Y ni qué decir de las penurias de los oprimidos, el drama diario de los que son menos favorecidos, aquellos guerreros de calle con ojos perdidos al olvido de una sociedad que excluye afligidos. Y a los lloran a veces estoy triste sin motivo, pero tal vez me he estado siempre en el ver percibido. Me he sentido deprimido por el dolor que he observado, pues de las penas que otros sufren muchas me han pasado. Y hey, no entiendo cuál es el sentido de caerle al caído, quitarle al que nunca ha tenido. Por estas cosas digo con certeza en estas páginas, mis escritos son mi tristeza y la tinta mis lágrimas. La luz de la aurora lleva semillero de nostalgias y la tristeza sin ojos de la médula del alma. Ya, JS, yeah. Quería expresarles a todos ustedes este pequeño desahogo en esta hermosa tarde, mediante este hermoso arte llamado rap. Competidores más peligrosos que puede tener este altavoz en este rango de precio. Hasta el momento, los altavoces de JBL, los Partivox, porque estos Partivox, tanto este como esos altavoces que acabo de mencionar, son diseñados para la escucha y disfrute de la música. Tienen las ventajas del diseño, ser JBL una marca de mucho peso, y al mismo tiempo hay que tener algo muy en cuenta, y es que las luces y la facilidad de uso del Partivox nos puede hacer que de pronto la gente tenga la tendencia a irse hacia el altavoz, pero otra cosa que lo hace muy interesante son la potencia de sus graves, más no la calidad de sus agudos. Este altavoz puede estar dentro de esa misma competencia, solo que no tiene apartados estéticos llamativos, sino que es un altavoz de corte profesional, pero con un sonido que perfectamente puede compartir con nuestras fiestas y cada uno de nuestros eventos que estamos haciendo. A diferencia de los Partivox, aparte de la buena reproducción musical que usted puede tener con el Mackie Trash, puedes tener también presentaciones en vivo y conectar una consola y hacer sonido profesional. Ya no tendrías una sola función que tiene la Partivox, que es solamente reproducir música, sino que ya tendrías dos. Hay otros altavoces de este tamaño
el recién lanzado Electro-Voice Ears 12, que tiene un decibel más de presión sonora, creo que quizás puede ser más, con un sonido muchísimo de más calidad, una batería de igual duración. Esta es de 10 horas, el Everst 12 es de 12 horas, tiene muchísimas más funciones, Phantom Power, se puede mojar, peso es similar, creo que un poco más bajo, esta está por los 15 kilos, casi 16, pero el Everest 12 ha sido un equipo recién lanzado y no sabemos qué tan buena proyección vaya a tener. Algo que no me gusta de ese altavoz es el precio, me parece costoso, son $1000 y este está en 500, que es razonable. El sonido Electro-Voice es exquisito, espectacular, pero pues puedes comprarte 2 de estos, entonces es como ponerlo en perspectiva a usted en este momento que está observando este video. Otro altavoz que creo que es el más famoso de la categoría de batería de este tamaño, el Soundbox 4, de un nivel de desempeño similar a este, muy popular en muchos países de Europa y en Estados Unidos. Es un altavoz que la batería le dura muchísimo, 40 horas, y tiene pues unas conexiones XLR donde no tiene tantas ventajas a nivel de preamplificación como este altavoz, pero son $1000 también. Entonces veo grandes oportunidades para este altavoz Mackie Trash. Así que es una gran opción que le muestro a usted en este momento y estoy seguro que a partir de su fecha de lanzamiento, estoy seguro que ha sido un éxito en ventas. Bueno, mis conclusiones relacionadas con el Mackie Trash 212 Go, pues para mí muy esperanzadoras, honestamente. ¿Por qué? La primera es el punto de precio en el cual este equipo está. Yo considero que gran parte de los altavoces autoamplificados de 8 pulgadas están a un precio muy alto. Pagar más por un altavoz de 8 pulgadas con batería que por uno de 15 de cable, que suena mucho más fuerte, con energía eléctrica, pues obviamente van a sonar más fuerte y tener más calidad de sonido. Quizás yo sentía en un momento que lo que me estaban cobrando por un altavoz de 8 pulgadas portable era lo que se conoce como la portabilidad o la facilidad de transportarse de un lugar a otro, y eso compensaba el valor del precio, pero en cuanto a sonido nos quedamos cortos, la mayoría con graves, con bajos. Gran parte de estos altavoces sí se escucha fuerte, pero no son para más de 50-60 personas. En caso del Everest 8, que en mi opinión es el más potente de 8 pulgadas en este momento del mundo, pero son $800. Entonces, pues yo pienso que Mackie fue muy ingeniosa esta estrategia de poner un altavoz de dimensiones de 1 de 15 pulgadas con parlante de 12 que solucionara todos estos inconvenientes, el precio y la potencia y nivel de presión sonora. Eso es algo que yo valoro mucho. Suena muy fuerte, tiene muy buen nivel de presión sonora, se escucha duro, como decimos acá en Colombia, se escucha fuerte, sorprendentemente fuerte, en mi opinión, casi comparable con un altavoz de energía eléctrica. Diría que se compara con la serie de esta que viene con conexión a energía eléctrica. Los rivales que están en su tamaño de categoría están más caros, como es el Everest 12 y el Soundbox. Son cajas que son de $1000 y suenan un poco más fuerte que este. Entonces, pues yo pienso que esta es la inauguración de una nueva categoría que todas las empresas deben prestar muchísima atención a este nivel de precios, y espero que esto también pueda indicar a muchas empresas que deban reducir sus costos de producción y de precio. Que piensen en altavoces con menos funciones pero con más calidad de sonido y más potencia. Por ejemplo, el concepto de Everest 12, que lo vamos a revisar pronto, me gusta mucho en cuanto a la excelente calidad de sonido que tiene ese equipo, construcción y la impermeabilización, que me parece maravillosa, pero es que son $1000. Es algo que solamente gente fanática de la marca o que realmente lo necesiten lo podrán tener. Esto también resuelve muchos problemas, este altavoz, donde lugares de espacios muy abiertos se necesitan altavoces de gran potencia. Para bodas, estéticamente quizás no sea lo más agradable y lo más bonito, pero sí muy funcional en medio de un bosque, hacer una ceremonia con este altavoz de una pequeña banda, ya que Mackie también sacó una consola inalámbrica. O sea, Mackie está pensando muy bien en solucionar problemas de verdad, que muchas compañías imiten este ejemplo. Este producto lo recomiendo 100%, $500 es el precio. Si deseas comprarlo en Colombia, vamos a dejar un número telefónico que va a salir en pantalla. Si vives en Estados Unidos, vas a comprarlo por medio de este enlace directamente de la página o en Amazon. Vamos a dejar todos los enlaces de compra para las personas que deseen conseguirlo. Si no sabes dónde en tu país comprarlo, vas a ir a la página de Mackie.com y vas a buscar Find Dealer o encontrar un distribuidor y revisa en qué país, si corresponde a donde tú vives, se puede comprar directamente. Si usted desea dejarme alguna inquietud, alguna pregunta,
escríbame en los comentarios si me debes decir de qué país eres, porque a veces yo me demoro 2-3 meses en contestar más o menos 5 o 6 mil comentarios que tengo dentro de mi canal. Entonces téngame algo de paciencia. Si deseas ver el video del Maquitune Go, haz clic por acá. Si deseas ver el video del Maki Showbox, haz clic por aquí en mi cara. Si quieres, suscríbete. Y muchísimas gracias por ver mi video.